viene oposición, resiste al diablo y él huirá, porque él se va a cansar, porque el Señor renueva tus fuerzas, que son más poderosas que las fuerzas del enemigo que se cansa. Estamos con la serie de los malosos de la Biblia, y yo creo que el Señor puso esto en la palabra de Dios para que nosotros también podamos distinguir qué es lo que nosotros no debemos de hacer, o quizá está dentro de nosotros lo que a veces nos cuenta la Biblia. Sí, el Señor es sabio, el Señor quiere cuidarnos, el Señor quiere protegernos, y por eso precisamente también ha puesto el Señor para que nosotros podamos tener cuidado. ¿Sí? Cuando no conocemos del Señor, cuando no conocemos la palabra, y cuando ya alguien nos va presentando al Señor y empezamos a conocer su palabra, empieza a ver la revelación de lo que el Señor tiene para que nosotros podamos vivir de una manera recta y correcta como el Señor le agrada, ¿verdad? Entonces hay veces que venimos arrastrando ciertas cosas que antes no lo sabíamos porque no había revelación, como le dije, pero cuando la palabra de Dios viene a tu vida, pues el Señor te está aclarando ciertas cosas que quieres que tú dejes, o que tu entorno esté también, o tal vez practicando, o en tu casa, tu familia, o puede ser tú, ¿sí? Y hoy quiero hablarles el título de hoy se llama manipulación oculta, y quiero hablarles del espíritu de Jezabel, ¿sí? Ahora, el espíritu de Jezabel no quiere decir que es solo de una mujer, es de un espíritu que está obrando en Jezabel, y este espíritu puede estar tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Conforme vayamos viendo, usted se va a ir dando cuenta quién era Jezabel. Y en la palabra de Dios, en Primera de Reyes 16, del 30 al 33 dice: Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes que le precedieron. O sea, este fue el más malo, ¿sí? Era un rey de Israel que fue el peor de todos, ¿ya? Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados, dice que él hizo los mismos pecados que Jeroboam, que era hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorar. Es decir, que Acab dejó de adorar a nuestro Dios todopoderoso, y por la influencia de su mujer empezó a adorar a Baal, que era un dios, y también a la diosa Acera. Y dice, erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. O sea, él sí se pasó, ¿sí? Porque primeramente se casó con alguien que no tenía que haberse casado. Se casó con la hija de un rey que adoraba a los dioses Baal y Acera, que no era nuestro Dios. Y lo más fatal es que incluso él empezó a levantar ídolos, imágenes. Es decir, que Jezabel le arrastró hacia las costumbres paganas que ella hacía y adoraba a sus dioses. ¿Qué es Baal? Baal es un dios, supuestamente la prosperidad, el deseo de controlar, el dinero, de la fertilidad, del poder. ¿Y qué es Acera? La diosa Acera es la que usa las emociones, la manipulación y el drama para someter a los demás, que a veces nosotros podemos tener, ¿sí? Quizá podemos tener nosotros manipulación, o quizá alguien nos está a nosotros manipulando. Y hoy vamos a aprender eso, porque quizá podamos tener a alguien a nuestro entorno que está manipulando nuestras vidas, está anulando lo que nosotros somos. O quizá yo soy aquella persona. Sí, pero hoy el Señor quiere revelarte, hoy el Señor quiere darte la claridad, hoy el Señor quiere que tú seas el que sigue la palabra de Dios y le agrada al Señor. Y hoy el Señor te está advirtiendo que si tú conoces de Cristo, puede haber alguien quien te arrastre a adorar a otros dioses que no sea Cristo Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el arma principal del espíritu de Jezabel? Es la manipulación sutil, ¿sí? Dice que a diferencia de otros espíritus que atacan de frente, como el enojo, como el temor, Jezabel, ¿sí?, actúa o opera desde las sombras de manera socapada,
de manera sutil, de manera que tú ni te estás dando cuenta, porque esa era Jezabel. Jezabel tiene un espíritu, ¿sí?, que a veces no grita, pero te hace sentir culpable. Yo no sé si les ha pasado a veces. Si alguien le dice sutilmente, es que tú eres la culpable, y usted sí tiene razón, sí se cree. Es una manera sutil que te está. A veces pasa en el trabajo, a veces pasa en los hogares, puede pasar en la iglesia, en tu entorno donde tú te desenvuelves, donde de manera sutil te están echando la culpa de algo, que te convencen y te hacen creer que de verdad, sí, que de verdad sí. Y el diablo eso es lo que quiere, que tú no avances a tu propósito. El diablo te quiere tener estancado, sí, el diablo te quiere tener ahí, quieto. Y te lanzan palabras, sí, dardos, que yo sé decir, que hace que te hagas sentir culpable por alguna cosa, que quizá tú ni siquiera eres culpable. Pero es que ahí está la sutileza del espíritu de Jezabel, para hacerte creer de muchas cosas. A veces pasa que hay gente que se va al encuentro, el Señor lo perdona los pecados, pero este espíritu sigue ahí rondando y haciéndote sentir culpable de un pecado que quizá el Señor ya te perdonó, pero ahí está, haciéndote sentir culpable y haciendo que tú te detengas y te estanques en la vida, ¿ya? Porque hay personas que tienen esa sutileza. No te obliga, pero te adula primero para ganarse tu confianza y luego te cobra el favor. Porque el diablo es así. El diablo es sutil, ¿sí? El diablo te adula, te acaricia, te da cosas, te dice sí, pero luego viene, ¿sí? Ahora sí me las cobro, ¿sí? Ahora sí me las cobro. O usa frases como, con todo lo que yo he hecho por ti, o si no, si te vas de mi lado me muero. O sea, empieza la manipulación que a veces tenemos personas que nos están rodeando, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo opera. Primero controla y domina a las personas con el pecado. Ponga mucha atención. En Primera de Reyes 21-25 dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel, ¿sí? Este espíritu que tenía Jezabel es un espíritu que arrastra, que seduce, que controla, que quiere ser la cabeza, que quiere que él esté al frente. Y quiero contarles una historia, cómo es que nosotros nos damos cuenta, y usted luego lo va a leer. Usted tiene que ir a leer en la palabra de Dios antes de Reyes, si no me acuerdo, creo que está en Primera de Reyes 16, cuando dice que Acab quería un terreno que estaba, una viña que estaba cerca del palacio, ¿sí? Y su dueño era Nabot. No los voy a leer porque la lectura es larga, pero les voy a dar un resumen. Y dice que Nabot, el rey Acab le fue a pedir que le vendiera ese terreno, y dice que Nabot no le vendió porque era su heredad, era su herencia, era su posición familiar, era algo que amaba porque le traía recuerdos. Y dice que Acab se enojó tanto, no le peleó a Nabot, pero fue a su casa, como muchos a veces hacemos berrinche. Dice que se enojó, se acostó en su cama, ¿sí? Y hasta ni comió, ¿sí? Estaba haciendo berrinche, estaba enojado, estaba furioso, pero se quedó hasta ahí, ¿sí? Su pasividad. Y entonces su esposa Jezabel le dice: ¿qué te pasa? Y entonces le cuenta lo que había pasado. Y ella le dice: pero tú eres el rey, ¿sí? Pero tú eres el rey, o sea, debería venderte. Pero él simplemente se quedó ahí quieto, enojado, berrinchudo. Y Jezabel dice que armó un plan terrible para que le mataran, ¿sí?, a Nabot, y así se adueñara de esa viña. Luego de que hizo, ¿sí?, ese plan perverso, ¿sí?, de matar a Nabot, la reina, la Jezabel fue y le dijo: ya es tuyo, ya murió Nabot, ya tú eres el rey, solo toma ese terreno. ¿Y saben qué? Aún Acab, sabiendo de la palabra de Dios, porque recuerde que viene del linaje de los reyes, que eran los que estaban reinando Israel, simplemente se hizo la víctima, sabiendo que era pecado, que hubo un asesinato para poder tener ese terreno. Él simplemente se adueñó, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jezabel lo manipulaba. Jezabel le decía: pero si eres el rey, pero tú puedes tomar todo. Si el rey es la máxima autoridad, o sea, ¿cómo se te ocurre?
Y eso es lo que nos puede pasar en la vida. Conociendo tú la palabra de Dios, te puedes dejar manipular de alguien, porque te vuelves pasivo. Cuando hay el espíritu de manipulación, te vuelves pasivo. Dejas que alguien más decida por ti. Y aún sabiendo lo que es bueno, simplemente te cruzas de brazos y sí, qué chévere, sí, me consiguió lo que tanto quería. Y en ese momento seguía deshonrando al Señor. Por eso dice que fue el peor de los reyes, que hizo lo más malo que los reyes anteriores, ¿sí? Él sabía que en su ley no se debe matar, ¿sí? De hecho, hoy no se debe matar. Entonces, miren, tengamos mucho cuidado cuando a veces tenemos a alguien con el espíritu de manipulación, que tú sabiendo hacer lo bueno porque conoces la palabra, te incitan o dejas que otros hagan lo malo para que tú salgas beneficiado, que es lo que hizo acá. Lo bueno es que me quedé con el terreno, dice él, pero sabía que estaba ofendiendo al Señor. Pero es que Jezabel era un espíritu que tenía otros dioses, tenía el espíritu de manipulación. Eso es lo que hacía Jezabel. Entonces dice que controla y domina a las personas al pecado. Y si tú lo traes para acá, lo traes a lo que tú estás viviendo, a lo que tú te desenvuelves en tu medio, puede ser que alguien en tu trabajo o en tu familia te diga: tienes que mentir, tienes que ponerle zancadilla al compañero de trabajo. Es que ese vecino de ahí empiezan a hacerte que tú hagas las maldades a otras personas, a que mientas, a que robes, a que pongas números falsos en una contabilidad, a que mientas, a que engañes, a que le voten a alguien que de pronto no le cae bien a esa otra persona, y envenena tu mente, tu corazón, para que tú también puedas decir: sí, tiene razón. Y es que así es el espíritu de manipulación. Yo alguna vez conocí de alguien de cerca que tenía una buena amistad, pero lo raro es que yo empecé a notar que ya no, cuando esta persona estaba con esta amistad, era como que su personalidad se anulaba, simplemente se volvía otra persona. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú que estás con alguien que es manipulador? Cuando tú tomas una decisión y te dice no, y tienes que hacer lo que esa persona te está diciendo, que es lo que hizo Jezabel, ¿sí? Eso es lo que hizo Jezabel. Pero ¿cómo eres el rey? Y enseguida planeó para matar a Nabot y para que se quedara con eso, porque el que manipula quiere obtener lo que esa persona quiere, así sea anulando las decisiones o la personalidad de otras personas. Porque ojo, acá era el rey y él era la autoridad y él era la cabeza, porque así es lo correcto, ¿sí? Que el hombre es la cabeza del hogar, pero aquí quien estaba siendo la cabeza era ella, porque tenía ese espíritu de manipulación. Así que si alguien te manipula y te lleva a pecar, te lleva a hacer lo malo, es porque esa persona quizás es una manipuladora, porque tú ya estás conociendo la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, estás aprendiendo palabra de Dios, estás conociendo lo que el Señor quiere, estás conociendo los principios que el Señor te está dando, las promesas, ¿sí? Pero viene alguien y si salta sobre los principios de lo que el Señor está diciendo, quiere decir que esa persona está con un espíritu de manipulación para que tú hagas lo incorrecto. ¿Qué te dicen en el mundo o fuera de la iglesia? Pero si todo el mundo lo hace, ¿sí? Todo el mundo lo hace, no importa. Es una coima, no importa, vas a ser bendecido, vas a recibir miles. A mí me pasó eso en pandemia. Cuando recién empezó la pandemia, yo tenía mi taller de confecciones, me cotizaron las mascarillas, las gorritas, los mandiles, las botitas, y yo buscaba el mejor precio. Decía: sí, voy a tener trabajo para mi gente, para mis empleados. Decía: y vamos a seguir en pandemia, y les di un buen precio. Y al final, cuando me dijeron que me aprobaban el presupuesto, me aprobaban las cantidades, alguien me dijo: pero hay una cosa nomás. Y yo le dije: ¿qué? Dice: vamos a poner el sobreprecio. Y yo ahí me quedé impactada. Y ahí es donde tú dices sí o dices no. Decía: pero si les digo sí, pues voy a tener trabajo y todo eso. Pero si les digo no, no voy a tener trabajo. Pero ¿sabes qué? Había detrás de eso un espíritu de manipulación donde quiere que tú hagas lo que es incorrecto para que tú, como hijo de Dios, caigas y hagas lo malo. Y yo me acuerdo que con el dolor del alma, porque el monto era bien grande, tengo que decirles que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque más vale agradar al Señor, ¿sí?, que dejar al Señor a un lado.
las bendiciones vendrán. Quizá esa es una trampa que el enemigo te pone para ver cómo está tu corazón, si está débil y te dejas vencer por la manipulación que el diablo quiere hacer sobre tu vida. Y de hecho, en toda la vida va a haber alguien que te manipule y quiera sacarte de donde el Señor te ha puesto a ti, ¿sí? Quiera que tú te salgas del propósito. Miren, y Acab estaba perdiendo su reinado porque él seguía haciendo lo malo, ¿sí? Si tú conoces la palabra de Dios, no dejes que nadie te lleve a pecar, no dejes que nadie te lleve a ofender al Señor, porque tú estás conociendo la palabra de Dios. Y por lo tanto tú tienes que mantenerte firme en lo que la palabra de Dios dice. Por algo el Señor mandó a su Hijo Jesucristo, para que tú seas salvo, para que tú conozcas la verdad. Porque la palabra de Dios dice: conocerán la verdad y los hará libre. Y si ya conociste la verdad, es para darte esa libertad, aún para que tú seas libre de este espíritu de manipulación. ¿Sí? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Otra cosa que hace, ¿sí? Otra forma de operar, dice: apartar a las personas de Dios y las arrastra a la idolatría. En Primera de Reyes 21:26 dice: su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Dice que tiene una estrategia oculta, ¿sí? No te manipula, digamos, a través de un jefe. Digamos, es el instrumento, el jefe, un familiar, un vecino, ¿sí? Eso es solo pantalla. Lo que realmente quiere es desgastar tu fe, de que tú empieces a creer, a que tu fe vaya menguando. Porque quiero que sepan una cosa: cuando usted conoce de Cristo, no es que la vida ya es perfecta. Cuando yo conocí de Cristo, yo verdaderamente sí creí eso. Conocí al Señor y todo es perfecto, ya nada malo me va a pasar porque soy hijo de Dios. Pero no es así. La vida continúa, vives en un mundo que no conoce del Señor, te va a pasar situaciones, te van a hacer injusticias, y lo que quiere el espíritu de manipulación es que tu fe sea quebrantada, que tú dejes al Señor, que tú olvides lo que conociste. Y sabe que tristemente a veces pasa eso. Muchas personas aquí se han ido a un encuentro, pero vienen apasionados del Señor porque de verdad que tuvieron un encuentro con el Señor. Pero tristemente, cuando regresan al mundo real, cuando regresan a su entorno, a su trabajo, donde está su familia, el espíritu de manipulación es más fuerte. ¿Por qué? Porque empiezan las burlas hacia alguien que conoció del Señor, porque empiezan las sátiras, como ahora ya es hermanito, porque empieza, dice, sí, ya mismo se hace pastor, le saben decir, ¿sí? Y empiezan ahí la manipulación, porque sabe que el espíritu de manipulación, como yo les dije, puede tener un hombre o una mujer que puede estar usando para que alguien deje la fe. Entonces, mucho ojo, si tú tienes a alguien que te rodea y está menguando tu fe, está dejando que tú dejes de leer la palabra, está dejando que tú dejes de hacer oraciones, de levantarte a las 5 de la mañana, pues posiblemente esa persona está usando un espíritu de manipulación que quiere que tu fe se quiebre, que quiere que tu fe se aleje y quiere que tú vuelvas a ser uno como eras antes. Pero cuando el Señor a ti te encuentra, tú ya eres un escogido, un elegido, y por lo tanto tú tienes que vivir como el Señor quiere que tú vivas, como ese hijo de Dios escogido. Entonces mira, Jezabel lo que hace es arrastrarte a la idolatría. Y tristemente hemos visto muchas personas que tienen un propósito o tienen un talento impresionante. O sea, nosotros los miramos, decimos, tiene un potencial, pero ¿sabes qué? Se dejaron arrastrar nuevamente hacia las cosas que no son de Dios. Así como Jezabel hizo con Acab. Acab era un rey de Israel que tenía que adorar a nuestro Dios, pero resulta que se dejó contaminar de su esposa, porque ella era una hija de un rey de los sidonios, ¿sí? Que adoraban a otros dioses que no era nuestro Dios.
No te estoy diciendo que no te lleves con gente que no conoce de Cristo. Solo te estoy diciendo que le pidas al Espíritu Santo que te revele si aquella amistad no está influenciando demasiado en ti, a tal punto que tú empieces a hacer lo que esa otra persona está haciendo, aún sabiendo que tú ya conoces del Señor y sabiendo que tú lo haces, está deshonrando al Señor. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado de que la vergüenza o el que dirán de otros te aleje y te avergüences del Señor. ¿Sí? Porque en ese momento está arrastrándote a la idolatría y está haciendo que tú vuelvas hacia donde Dios te sacó. Si todos nos permaneciéramos firmes, no dejaríamos que nos saque del propósito, ¿sí? Y miren, yo creo que acá terminó mal, porque esta mujer le sacó del propósito de Dios. Era un rey de Israel, ¿sí? Era un rey que el Señor puso para que pudiera reinar a su pueblo, para que adoraran al Señor, para que hiciera altares para el Señor. Pero a veces nos pasa mucho eso. Nosotros empezamos a idolatrar otras cosas, ¿sí? A veces es ya a veces nosotros decimos desde el trabajo, el dinero. Y no digo que esté mal trabajar, no digo que esté mal prosperar, no digo que esté mal que tú tengas un emprendimiento, porque hemos hablado mucho de esa serie de emprendimiento para que el Señor te prospere a ti. Estoy hablando cuando tu corazón o cuando hay personas que te dicen, ¿por qué vas a ir a la iglesia? Mira, si puedes ganar más en este trabajito, quédate unas horas extras. Tú tienes que aprender a discernir, ¿sí? Para que no te arrastren de tu fe. Yo me acuerdo cuando empezaba mi negocio, a mí me empezó a encantar lo de la iglesia. Teníamos oración a las 9 de la mañana, me acuerdo, los miércoles. Me encantó, pero yo quería estar todos los miércoles, pero también quería mi emprendimiento y tenía esa duda, ¿sí? Decía, ¿cómo hago, Señor? Yo quiero ir a orar, yo quiero estar en la iglesia. Me encantó conocer del Señor, me fascina. Señor, ¿cómo puedo hacer? Pero había la otra parte que me decía, pero tienes que trabajar, pero los clientes no pueden esperar, pero es que tienes que entregar a esto tal hora. Entonces yo decía, pero no quiero que tampoco el trabajo me aleje de mi fe, porque lo que estoy conociendo con el Señor está espectacular. Mi vida está siendo transformada y yo no quiero que nada ni nadie a través de sus palabras me desanime y deje a la iglesia. Y me acuerdo que empecé a orar y le dije, Señor, los días miércoles hay oración de 9 a 10 era. Entonces me iba a 8:30 y regresaba como 10:30. Le decía, Señor, que en estas 2 horas no aparezca ningún cliente, que este miércoles a estas horas nadie me diga que entregue un pedido. Y le pedía, Señor, que a partir de las 2 de la tarde y después de haber almorzado vengan los clientes. ¿Y qué creen? Pasaba eso los miércoles, ¿sí? Cuando tú decides que nadie más, ni siquiera el dinero o el trabajo, que es una especie de manipulación, que el jefe te dice, no le doy permiso. O a propósito, ¿has visto? Alguien aquí está prendido y quiere estar en las actividades y el jefe le dice no, a propósito. ¿Sí? Ahí es cuando tú tienes que orar. Ahí es cuando tú tienes que pedirle de rodillas al Señor, porque el Señor es más poderoso que esa persona que te dice no. Pero es que el Señor ve las ganas que tú tienes de conocer y de creer en el Señor. Entonces no dejes que nadie apague tu fe, ni aun tu trabajo, ni aun lo que digan las personas, ni aun la burla que tú recibas de otros, porque esa es una especie de manipulación que a ti te tienen, ¿sí? Cuando ya te dicen el hermanito, ¿sí? Así te dicen. Cuando hay las burlas y las risas sarcásticas de los que tienes a tu alrededor. ¿Para qué? Para que tu fe mengue, para que tú dejes al Señor, para que tu propósito se quede estancado, para que tú no llegues a hacer lo que el Señor tiene planeado para ti. Y tristemente ocurre eso. Hay personas que sí, con el potencial, como les decíamos, o hay padres que se oponen a que sus hijos adolescentes estén en la palabra de Dios. Hay padres que prefieren que los hijos se vayan al mundo, al alcohol, a las drogas, a las discotecas, antes de verle en una iglesia. Nosotros hemos visto, ¿sí?, que padres se han opuesto. Yo no entiendo. Yo digo, si mis hijas o mis hijos adolescentes dijeran, voy a la iglesia, vamos a hacer esto, nos vamos a un asilo, estamos aprendiendo esta coreografía, estamos orando, yo estaría feliz, porque te está evitando muchos dolores de cabeza. Así que padres, si están aquí de hijos adolescentes, apoyen a sus hijos y envíeles a que conozcan la palabra de Dios, porque no saben cuánto dolor de cabeza se van a evitar.
porque quizá madre o padre tú estés con el espíritu de manipulación, donde tu hijo te dice, me tengo que ir a la iglesia, y tú le castigas con lo de la iglesia, que me parece el peor castigo que usted le puede hacer a un hijo adolescente, de evitar que vaya a la iglesia a aprender la palabra de Dios, cuando ahí es donde se va a levantar y va a ser un hombre y una mujer obedientes al Señor, con un futuro brillante, que a veces los papás les detienen. Hijos con un potencial increíble. A mí me encanta ver a los adolescentes, porque son las futuras generaciones de esta iglesia, de esta ciudad, de nuestro país. Pero hay padres que no están entendiendo eso. Así que, padre, nunca castigue con las cosas de la iglesia a sus hijos. Quíteles el celular, sí. Quíteles la serie de televisión, el Netflix. Quítele las amistades que pueden dañar a sus hijos, y permítale que conozca de la palabra de Dios. Se va a librar de muchos dolores de cabeza. Y cónyuges igual, que a veces no quieren que sus esposas o sus esposos vayan a lo del Señor. Les manipulan de esa manera para que no vayan. Y aquellos que les gusta la palabra de Dios, hijos, esposas o esposos, no dejen que les arrastre a lo que el mundo está haciendo, ¿sí? A lo que parece cool. Pero es que ya estuvimos aquí un discipulado masivo, fue impresionante conocer de la palabra de Dios, adorarle, saber que Él está con nosotros. No importa lo que te pase, Señor, aquí estoy para servirte, y nada me va a arrastrar a idolatrar a otras cosas. Nada. Jezabel también se levanta contra todo aquel que se oponga a sus planes. Es que esto es una guerra espiritual. Es que el manipulador, el espíritu de Jezabel, se va a oponer para todo en tu vida. En Primera de Reyes 19:1-2 dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a los profetas. Miren, cuando tú estás con el espíritu de manipulación, tú te vuelves pasivo. O sea, casi que ni te importa lo que esté haciendo. Como la otra persona te dominó, tú eres quieto, tranquilo. Y resulta que Jezabel, cuando ya se casó con Acab, lo primero que hizo Jezabel es matar a todos los profetas del Señor. Y solo quedó uno, que era Elías. Pero ¿sabe qué? El Señor usa a ese uno para seguir levantando el nombre de Cristo, ¿sí? Y dice que Elías, usted va y lee en Reyes, en Primera de Reyes 18 del 22 al 40. Les voy a contar así un poquito el resumen, pero usted vaya y lee. De hecho, recién creo que lo vimos, porque estamos haciendo el devocional para todos aquellos que estamos haciendo. Y dice que Elías empezó a matar a los profetas, ¿sí? Ahí el Señor le mandó, porque el Señor siempre va a salir vencedor. Con una persona el Señor puede hacer muchas cosas. Y le mandó a Elías para mostrarle que el Señor sigue siendo el Rey de Reyes en el pueblo de Israel, aunque todo mundo esté en idolatría, que no le agrada al Señor, aunque haya muchos profetas, porque dice que había 450 profetas de Baal, ¿sí? Y 400 de la otra diosa, ¿sí? Y resulta que Elías mató a todos. ¿Y qué cree que pasó con Jezabel? Se enojó, mató a sus profetas, mató a los que estaban aliados a ella, porque ella quería dominar todo el pueblo de Israel a través de estos profetas. Pero Elías dice que los mató a todos. Si usted lee la historia, ahí les dijo que llamaron a todos estos profetas de Baal, y Elías les retó y les dijo: el que quema la ofrenda, porque dice que mataron ahí, ¿sí? Una ofrenda, incluso él puso agua, y él dijo: el Dios que queme y absorba esto es el Dios al que todos deben adorar. Y es chistoso porque dice que ahí Elías hasta se les burlaba, porque ellos dicen que saltaban, gritaban, hasta se cortaban, ¿sí? Porque el diablo quiere que te cortes. Hasta se cortaban, danzaban, gritaban, se paraban de cabeza, y eso no se consumía,
¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Pero viene Elías, dice que además de eso pidió que pongan agua, hizo una zanja que le llenen de agua y decía, si esto se absorbe, si esto se quema, entonces ese es el Dios verdadero. Y apenas empezó a orar Elías, eso es lo que pasó. Entonces, luego de eso, el resto de los profetas sí tuvo miedo de Elías, y Elías mandó a matar a todos aquellos, ¿sí?, que se oponían, a todos aquellos profetas que no eran del Señor, a todos aquellos que contaminaban a su pueblo. Y en tu casa, en tu trabajo puede haber alguien que contamine eso. Yo, alguien en la semana pasada, es una profesora, está aquí en la iglesia, es una profesora del colegio, y yo le decía, tú estás para hacer luz en ese lugar, porque cada uno de ustedes está para hacer luz en el lugar que usted se desenvuelve, está para brillar, está para llevar la verdad. Y me contaba que en esta institución educativa hay un suicidio por semana. Yo dije, es impresionante cómo el diablo está llevando a que las personas se maten. Y ojo, que el Señor dice en su palabra que pone los propósitos desde el vientre de nuestra madre. Es decir, todos tenemos propósito, pero de ti depende que llegue pronto ese propósito. De ti depende que no te dejes manipular. De ti depende que tú te opongas a aquel que te manipula, aquel que te arrastra, aquel que te lleva. Y dice que Jezabel estaba enojadísima. Sí, enojadísima porque mató a sus aliados, mató a los que le ayudaban a que hiciera la publicidad de todo lo malo, a que adoraban a sus dioses, a Baal, a Acera. Estaba furiosa y obviamente quería vengarse de aquel que hizo eso, porque eso es lo que hace el espíritu de manipulación. Cuando tú le descubres, cuando tú te opones, entonces se va a levantar con más fuerza para que tú te quedes ahí estancado. Y ahí es donde tú tienes que empezar a batallar con la palabra de Dios, ¿sí? Porque es la palabra la que te va a respaldar, que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y lo raro es que la Jezabel, siendo toda una reina, teniendo todo el poder, no es que mandó a un soldado a matar de una. Ella mandó a intimidar, porque dice que mandó un mensajero. Dice que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana hasta ahora no te he matado, así como tú mataste a ellos. Este espíritu te intimida. Perdón. Y al intimidarte, hace que tú tengas miedo, ¿sí? Que tú te estanques, que tú no avances. Esa es la manera como el espíritu de manipulación opera. Y dice que Elías, cuando escuchó esto, dice que él se fue a esconder a una cueva después de haber matado a 800 falsos profetas. Es que así es el diablo. Es que así es ese espíritu que usa el diablo para manipularte. Quizás fuiste victoriosa en algo, pero una palabra en contra tuya de intimidación hace que tú te escondas y tengas miedo, hace que tú te estanques. Y eso es lo que le pasó a Elías. Después de haber demostrado el poder que Dios tenía, es que el espíritu de Jezabel no va a querer que tú avances. Va a querer que tú te estanques, va a querer que tú tengas miedo, va a querer que tú no hables de Cristo, va a querer que tú tengas vergüenza, va a querer que tú te escondas, porque eso es lo que hace el espíritu de Jezabel, te intimida, ¿sí? Te intimida. Y pasa eso en tu casa, ¿sí? Cuando te dicen ya basta de hablar de eso, que yo les decía, a veces los adolescentes van emocionados, o un cónyuge va emocionado porque está viendo que con la fe se puede salir adelante con todo lo que estás pasando, y te intimida y te vuelves pequeñito, así como fue Elías después de demostrar el poder de Dios ante ese montón de profetas falsos. Entonces, ¿quién te está intimidando a ti? ¿Quién te está haciendo retroceder a tu fe?
porque tu fe debe ser más grande, ¿sí? Porque tener al Señor es tener ese respaldo impresionante en el que tú puedes salir victorioso de lo que tú estás haciendo. No dejes que este espíritu te arrastre. No dejes que este espíritu empiece. Obvio que si viene en contra tuya, tú tienes que mantenerte firme en lo que el Señor dice de ti, que eres un hijo de Dios, ¿sí? Y la palabra dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y además la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá, ¿sí? Resiste al enemigo. Nosotros, cuando recién empezamos a conocer al Señor, tuvimos mucha oposición de parte del enemigo. Nos pasaba cosas muy raras, porque conocimos algo que, wow, cambió nuestra vida. O sea, el Señor fue bueno con nosotros, nos bendijo de muchas maneras. Y yo me acuerdo que lo que más quería era experimentar esos milagros sobrenaturales que tanto me contaban las personas, y decía: yo quiero vivir eso. Le decía a mi esposo: yo quiero también experimentar, no quiero ser solo de los que aquellos escuchan las cosas maravillosas que hace el Señor, yo también quiero experimentar. Y empezamos a leer la palabra, empezamos a ir a la iglesia, y me acuerdo que empezó la oposición del mismo diablo para que no alcanzáramos los propósitos, ¿sí? Pero lo resistimos. Yo ya tenía miedo, yo ya no quería saber de iglesias, pero ¿sabe qué? El Señor te respalda, ¿sí? Cuando tú te decides seguirle al Señor, sin importar lo que te pase, sin importar lo que se detenga, y sin importar que alguien te ponga tropiezo, pues el Señor te va a dar la victoria. Porque cuando tú estás pasando eso, es cuando vas a ver el respaldo sobrenatural del Señor. Y ahí es cuando vas a decir: el Señor es quien me sacó de eso. Hubo gente que no quería que siga, pero aquí estoy para seguir compartiendo el evangelio. Hubo gente que no quería que prospere, que me engañó en el trabajo, que me engañaron con los números, que no querían que yo prospere. Pero ¿sabes qué? Cuando tú le crees al Señor, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que el Señor tiene para ti. Amén. Entonces tú tienes que estar de parte del Señor. Miren, Elías dice que estaba asustado, porque la palabra tiene poder para vida y para muerte. Y le decía: si mañana mismo a esta hora no te he matado. O sea, recibió amenaza de muerte. Recibió amenaza de muerte. Y él se asustó. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Te intimida, te paraliza, te bloquea, te aleja de lo que tú tienes que hacer. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿sí? De que este espíritu no paralice nuestra fe. Mucho cuidado con eso. Y si ves que tienes un ataque porque enfrentaste a ese espíritu, porque enfrentaste a esa persona, porque enfrentaste esa situación, porque te estaba paralizando con las palabras que dijo, porque la palabra de que le voy a matar a esta hora te paraliza, te da miedo, te neutraliza, te bloquea, no sabes qué hacer. Ese es el espíritu de manipulación. Cuando sientas eso, que algo te dicen y tú sabes que eso no es correcto, es porque ahí detrás hay un espíritu de manipulación. O puede ser tú quien está haciendo eso a alguien, ¿sí? Tengamos cuidado de ese espíritu. Entonces es muy importante que usted no mengue en su fe, que usted sea parado en lo que el Señor dice. Dice la palabra de Dios que solo los valientes, ¿sí?, arrebatan. Los violentos, dicen otra palabra. Seamos violentos para arrebatar lo que el Señor tiene para tu vida. No violentos con otras personas para golpear, para maltratar, sino violentos con el diablo para que no robe ese propósito, para que no te robe esa bendición. Amén. El espíritu de Jezabel siempre se niega a arrepentirse. Miren, el Señor es tan bueno que aún aquel que está en pecado quiere que se vuelva, que se arrepienta. Y en Apocalipsis 2:21 dice: le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad, ¿sí?
cuando usted ve a alguien así y usted dice, bueno, pero el Señor también le ama a esa persona, ¿sí? Porque estamos para compartir la palabra a aquellos que no conocen del Señor, aún aquellos que han sido manipuladores quizá con nuestras vidas. Pero dice ella, no quiere, ¿sí? No quiere arrepentirse y no tiene voluntad de cambiar. ¿Ha visto que hay personas que dice genio y figura hasta la sepultura, ¿sí? Con la palabra, con su boca se acaban de atar a una maldición impresionante, donde no dejan que Dios entre en su corazón. Y Jezabel era una mujer dura de corazón, que no quería dejar entrar la palabra de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque ella adoraba a otros dioses que no era nuestro Dios. ¿Ya? Y en el mundo es así. Tú no quieres escuchar la palabra de Dios a un cristiano. De hecho, nosotros nos caían mal los cristianos, no queríamos saber nada. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les rechazaron hasta que ya están aquí? A ver, alza la mano. ¿Sí? Uy, se acercaban y decían, uy, ya vienen. ¿Sí? Pero lo que pasa es que eran otros espíritus los que nos estaban manipulando. Pero cuando conoces del Señor, tú quieres compartir, que todo el mundo sepa lo que el Señor va a hacer en su vida. Tú quieres que todos sepan las promesas que Él tiene para ti. Tú quieres que sepa que todos tienen un propósito y que todos juntos podemos mejorar una sociedad, una ciudad, un país. Amén. Dice que tiene un corazón que nunca perdona, ¿sí? Nunca perdona de manera genuina, es necia, está parada en su necedad, cree que lo que hace esa persona es lo correcto y no quiere ceder a eso, no quiere humillarse delante del Señor y te da pena. Entonces tú tienes que doblar rodillas y clamar y orar por esas personas. Así que no dejes, el Señor nos muestra aquí también que Él quiere también que los que están con ese espíritu se arrepientan y se vuelvan al Señor, porque Él quiere que todo mundo sea salvo. ¿De acuerdo? Y si tú tienes a alguien que te está manipulando, sea en tu trabajo, en tu familia, aún en la iglesia puede pasar, ¿sí? Ten cuidado, ora por esa persona, porque aún el Señor también ama a esa persona. Cuando yo conocí del Señor y me decían que la salvación es gratis y que todo mundo, si dice la oración de fe, es salvo, y decía, ¿cómo es posible que gente malvada se salve? Según mi criterio, ¿sí? Porque yo vivía con los pensamientos que el Señor de otros dioses, ¿sí? Entonces me acuerdo, no, es imposible, ¿cómo ese matón, a ese que roba, el Señor les va a salvar? De la discusión con mi esposo, yo no estoy de acuerdo. Pero el amor del Señor es tan grande que aún da oportunidad. Y dice que aún a Jezabel le dio oportunidad para que se arrepintiese, ¿sí? Pero como ella estaba cegada en ese espíritu demoníaco, en ese espíritu de manipulación, pues simplemente ella no quiso. Y luego tiene un final terrible, ¿sí? Eso sí les digo, que al final ese espíritu tiene que acabar, porque el Señor no va a dejar a nadie con eso hasta el final, ¿sí? Entonces este espíritu no quiere reconocer, no quiere arrepentirse, se autojustifica. Cuando usted le dice, pero ya, pues perdona, pero ya, y él dice, no, pero me hizo daño, pero me justifico, pobrecito de mí, se hace la víctima. ¿Sí? Se hace la víctima y el resto le creen porque es víctima, entonces es un espíritu de manipulación. Entonces tengamos mucho cuidado con que yo esté con ese espíritu o alguien me está queriendo convencer con ese espíritu, ¿sí? Donde le dices las cosas y siempre se autojustifica, no quiere reconocer. Donde le dices, Dios tiene oportunidad para ti y no quiere. Él está parado en su necedad, parado en esa manipulación, en que no quiere cambiar. Dice, como Jezabel, otro punto, como Jezabel no quiso arrepentirse, cae en un lecho de enfermedad. Es que el Señor tarde y temprano hace justicia divina, ¿sí? El Señor tarde y temprano hace justicia divina. Dice en el versículo 22, ¿sí? De Apocalipsis 2:22 dice, he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adultera, ¿sí?
Dice: el espíritu de Jezabel opera con altanería, creyendo que nadie le puede detener. Es que como era la esposa del rey, creía que tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano el Señor hace justicia, ¿sí? Tarde o temprano el Señor nos levanta. Tarde o temprano el Señor acaba con esa manipulación hasta que nosotros nos demos cuenta. Y tú te vas a dar cuenta cuando tú le pides al Espíritu Santo que sea quien te dirija, te muestre y te revele. Cuando yo inicié también en los caminos del Señor, hoy puedo decir que conocí una persona que conocía de mucha palabra y quería manipularme. O sea, mientras preparaba decía: wow, o sea, esa persona tuvo manipulación, porque hay personas que también con la palabra de Dios te quieren manipular. Por eso es que tú tienes que hacer el devocional. Por eso es que tú tienes que conocer la palabra de Dios, para que alguien venga distorsionando la palabra, tú le puedas refutar con la misma palabra de Dios. Yo era nueva, no sabía. Solo sabía que acepté a Cristo. Solo sabía que ya tengo la salvación, que era una hija de Dios. Hasta ahí sabía. Pero esta persona me decía: es que la palabra dice esto. Y hoy viendo decía: no, estaba equivocado. Usó la palabra así para manipularme. Por eso tienes que pedir al Espíritu Santo que te muestre y te revele cuando alguien tiene un espíritu que está ahí doblado, un espíritu que quiere que tú hagas cosas. Por eso es bonito tener al Espíritu Santo. Por eso es que cuando tú aceptas a Cristo, dice que el Espíritu Santo viene y mora en ti. Y si tú no le has sentido el Espíritu Santo, pues pídele al Señor que te revele con el Espíritu Santo si algo de lo que te están diciendo no es correcto, o te está llevando o te está desviando del Señor. Y yo solo me acuerdo esa vez, le decía: Espíritu Santo, muéstrame. Pero también creo que era mi enojo, porque quería que haga cosas que no estaban bien, que hoy me doy cuenta que era un espíritu de manipulación. Y mi esposo se llevaba con esa persona, iba y decía: es que es mi amigo, y después yo le decía: no es tu amigo. Me acuerdo que yo le hice caer en cuenta, porque esta persona está haciendo esto. Y un amigo no es así. Un amigo te levanta. Un amigo se alegra con lo que tú estás prosperando, con lo que tú estás haciendo. Un amigo que no se alegra, que se hace víctima y que no quiere que tú triunfes, esa persona no es un amigo, es una persona con espíritu de manipulación, que tú no quieres que te levantes. Amén. Así que ten mucho cuidado. Pero dice que Dios le dijo que ella va a morir. Y la manera como Jezabel murió sí fue muy feo. Sí fue muy feo. Pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pero el Señor también pone fin a todo lo que no es correcto. La maldad podrá reinar un tiempo, el diablo querrá reinar sobre tu vida, pero también hay un fin cuando tú decides creerle al Señor. ¿Sí? Cuando tú decides que el Espíritu Santo sea quien revela si hay un espíritu o no de manipulación. Cuando decides conocer la palabra de Dios, cuando decides hacer el devocional, es que ahí está clarita la palabra de Dios. Ahí está clarito el discernimiento. Y cuando tú oras o refutas a alguien, debe ser con la palabra de Dios, porque la palabra tiene más autoridad de lo que tú piensas o sientes. Tiene mucha autoridad la palabra de Dios. Dice que Jezabel murió de una manera muy drástica, porque el Señor siempre va a hacer que lo malo se acabe, ¿sí? Y dice que ella fue lanzada desde lo alto de su edificio, ¿sí? Y no solo eso, dice que fue pisoteada por los caballos y fue comida su carne por los perros. Es que tiene que acabar la maldad. Es que el diablo siempre va a ser vencido. Quizá hay una temporada en la que está reinando, pero siempre va a venir el Señor a defenderte, y siempre el enemigo va a acabar, ¿sí? Y tú vas a salir en victoria, porque tú decidiste creerle y seguir con el Señor. Que no seas de doble ánimo, donde te intimida el temor, donde dices: es que acá está más chévere, más cool, donde ser cristiano está difícil, porque primero tengo que leer, donde se te burlan. Que se te burlen. Total, quien está recibiendo las bendiciones eres tú, no esa persona. Es que esa persona no está entendiendo lo que tú estás aprendiendo.
Es que Jezabel no entendía lo que es estar con el Señor. Ella solo sabía lo que es adorar a sus dioses. Ella solo sabía lo que es la manipulación, porque ella se alimentaba todos los días de eso. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, es que tú vas a aprender de la palabra de Dios, vas a conocer las promesas del Señor, vas a conocer lo que le desagrada al Señor. Y te vas a dar cuenta que tú hacías muchas cosas que no eran agradables delante del Señor. Es que el Señor te va a revelar. Y no necesitas de líderes y pastores. O sea, sí los necesitas a que te formen. Pero cuando estés solo, solo el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor porque nos dio a su Espíritu Santo. Y Jezabel no solo lo hace sola, a veces tiene cómplices, ¿sí? Gente que le acolita, gente que está ahí, ¿sí? No sé si han visto en los trabajos que hay alguien que, o sea, es la que está al frente y lo que esa persona dice, y así se en contra de personas, todos le hacen caso. Eso es un espíritu de Jezabel, de manipulación, y puede ser hombre o mujer, como les decía. Solo que en este caso, este espíritu de manipulación estaba en Jezabel, que nos está mostrando la manera como puede manipular. Así que ojo, esposos, no manipule. Si usted es un manipulador o una manipuladora, ojo, pídele al Señor que le ayude pronto con eso. Si usted es un hijo manipulador, cuidado a los adolescentes, los chantajes que hacen querer a los papás, ¿sí? Porque hoy la adolescencia y en el mundo en que viven es duro. Cuidado con aprender estas manías los adolescentes de cómo manipular y chantajear a sus papás. Cuidado con manipular y chantajear en sus trabajos, ¿sí? Haciendo menos horas de trabajo, como todo el mundo lo hace. Los hijos de Dios hacemos las cosas correctas. Amén. Y si usted es una hija de Dios, que se vea y que se note donde usted esté, a tal punto que la gente diga: yo quiero ser como usted, porque usted es un valiente, ¿sí? O una valienta que se para firme en la palabra de Dios y no le mueve ni siquiera lo más mínimo unas palabras de manipulación para que usted haga las cosas incorrectas. Firmes ahí, porque ahí es donde el Señor va a ser exaltado y donde el Señor le va a respaldar. Y mucho más. Acá dice que además el juicio no es solo para los que están con, no es solo para la que tiene la manipulación, es para los que le acompañan y le rodean. Porque el Señor, Él es justo, ¿sí? Y Él no va a dejar sin paga al que tiene que recibir una paga que no es agradable. Y así es como pasó con Jezabel, ¿sí? Dice que en el versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte. Y aquí no se trata de los hijos de Jezabel, sino de los frutos de sus obras, que genera discordia, que genera que pierdas la fe, que genera inestabilidad en ti. Esos frutos también van a acabar, porque cuando tú le dices sí al Señor, eso se cae. Y el diablo va a querer seguir usando este espíritu para que tú te desvíes, para que tú te estanques, para que tú te quedes, para que tú no avances, para que tú seas un igual que los demás. Pero si el Señor te escogió, tú no debes ceder a eso. Pues decirle sí al Señor y avanza con lo que el Señor ha puesto en ti, ese propósito. Yo no sabía mi propósito, como les dije. Yo ni siquiera sabía que iba a estar aquí al frente compartiendo la palabra. Yo lo único que sabía cuando conocí del Señor es que había un Dios que era poderoso, que hacía milagros, que restauraba vidas, que restauraba familias, que había ciertos principios que me ayudaban a vivir mejor. Eso es lo que yo sabía. Pero en medio de eso, de conocer, de esa sed, de ese hambre, porque yo me acuerdo con mi esposo, curso que nos metíamos, era una pasión por saber qué es lo que el Señor tiene, algo que no había sabido antes. Y cuando supe, de a poquito iba entendiendo el propósito. Y también tienes tú el propósito, y ese propósito es la gran comisión. ¿Sí saben cuál es la gran comisión, verdad? ¿O no saben?
que es ir y hacer discípulos. Conocí del Señor, aprendí del Señor, obedecí su palabra y hoy voy y hago lo mismo, porque de eso se trata. Con mi esposo hemos dicho que queremos una iglesia de más de 100 años, Casa Más Vida por más de 100 años en esta ciudad y en el mundo entero. Pero ¿quién va a hacer que llegue a eso? Ustedes, compartiendo la palabra a las próximas generaciones, dejando a un lado que ese espíritu de intimidación, ese espíritu de manipulación se estanque. Tienes que ser pronto y ligero para que rápido se comparta la palabra de Dios, para que las nuevas generaciones también conozcan del Señor, para que esas futuras generaciones, tus hijos, tus nietos, sean quienes están compartiendo la palabra, porque nosotros quizá ya no estemos aquí. ¿Sí? La vida tiene un cierto tiempo y en ese tiempo tú tienes que obedecer al Señor, tienes que hacer por lo cual el Señor te trajo. A mí me encanta escuchar los testimonios de las personas. Yo no sé, pero a usted debería fascinarle cuando alguien le compartió de Cristo y venga y le cuenta un testimonio y usted sea parte de esa victoria porque usted abrió la boca y dijo: te voy a presentar a alguien que va a transformar tu vida. Amén. Dice: los creyentes, ya voy con este, es el último, los creyentes verdaderos recibirán la autoridad para reinar con Cristo sobre las naciones. Qué linda promesa, ¿sí? Puede el enemigo a través de ese espíritu de manipulación tenerte estancado, tenerte quieto, querer que no avances, bloqueado, que no puedes por ti mismo tomar decisiones, pero el Señor está diciendo que los creyentes recibirán la autoridad para reinar sobre las naciones, para reinar sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu barrio, sobre esta ciudad, porque el Señor quiere que eso hagas tú, porque tú eres el creyente, tú eres el hijo de Dios, tú eres el que conoce y por lo tanto tú eres la luz en ese lugar. Amén. En Apocalipsis 2 del 26 al 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Conoces del Señor, conoces la obra, conoces la palabra y vas a guardar y vencer toda oposición que el diablo va a venir a tu vida. De hecho, el primer día que yo fui a un grupo de amistad, saliendo del grupo de amistad, era un viernes, yo salí y me chocaron. ¿Sabe qué es lo primero que yo pensé? El Señor me está castigando porque me estoy cambiando de religión. Y llegué a la casa y le dije a mi esposo: a mí no me hables de cristianos, le dije. Yo sigo en mi iglesia, si vos quieres ve allá, pero yo no me cambio porque Dios me está castigando. Hoy entiendo que el diablo quería oponerse de todas formas. Y había mentes que me acusaban: ¿por qué fuiste? ¿De gana fuiste? ¿A qué te cambias? ¿No ves? Hasta te chocaste. Pues es que el diablo va a hacer eso. Pero cuando vengan esas oposiciones a tu vida, tú sé alguien que vence y guarda las obras del Señor hasta el fin, hasta que tú salgas victorioso. Hoy me doy cuenta que si hubiera hecho caso a eso, no estuviera aquí y no hubiera compartido a tantas personas como ahora lo estoy haciendo. Así que si viene una oposición hacia ti, no te estanques. Dice que debes vencer y guardar lo que el Señor te dice. No importa lo que esté pasando, aunque parezca difícil, el diablo siempre te va a intimidar de esa manera. De hecho, anoche no sé qué me pasó, tuvimos un tiempo hermosísimo, llegué a mi casa y vino a mi mente: ¿y para qué vas a hablar de ese espíritu? ¿Y por qué? Es la primera vez que yo hablo de esto, comparto la palabra de este espíritu de manipulación. Y vino a mi mente algo que no quería que yo predique, decía: ¿y ahora qué voy a decir? Estaba nerviosa de verdad, hasta me dio ataque de tos. Anoche un ataque de tos que no tiene idea, hasta la medianoche. Hoy en la mañana volvió y yo decía: nada me va a intimidar compartir la palabra de Dios. Tú tienes que ser bien parado ahí. Amén. Que el Señor sea quien te respalde, no importa lo que esté pasando. Si tú decidiste compartir la palabra, no importa quién se te ría, aún en la cara. Porque a mí se me han reído, a mí me han escupido en la cara. Pero a mí me ha valido eso, porque para mí la palabra de Dios y el respaldo de Dios que hay sobre mi vida es más grande que lo que el enemigo puede hacer. Y por eso dice: resiste al diablo y él huirá. Esa palabra te lo dejo que todo el tiempo. Si viene oposición, resiste al diablo y él huirá, porque él se va a cansar, porque el Señor renueva tus fuerzas, que son más poderosas que las fuerzas del enemigo que se cansa. Amén.